Vamos a hablar acerca de cómo se miden los ángulos, cuáles son las unidades de medida para poder medir un ángulo. En los tiempos de los griegos, la unidad de medida era el ángulo recto. Se hablaba de dos rectos, que era un llano, de tres rectos, de medio recto, de un tercio de recto. Pero este sistema era, digamos, bastante incompleto para representar con mayor precisión la medida de un ángulo. Es por ello que los babilonios se inventan una forma mejor de hacerlo y toman lo siguiente: al ángulo llano, miremos esta recta que tenemos aquí, este es nuestro ángulo llano, lo dividen en tres partes iguales. Aquí me van a perdonar el dibujo. Se supone que esto es igual a este y es igual a este, en tres partes iguales, y cada una de estas partes que tenemos aquí la van a dividir en 60 partes iguales. Miren, a estas tres, cada una en 60. O sea que en total para este ángulo llano vamos a tener 180 grados, lo que llamamos hoy como grados sexagesimales. ¿Por qué? Porque son con base en el 60. Entonces tenemos 180. O sea que dos rectos ahora equivalen a 180 grados. Y un recto, que es la mitad del llano, va a ser 90 grados. Miren que si yo aquí tengo 60 y tomo la mitad de este, voy a tener 30. 30 y 60 vamos a tener 90 grados. Pero adicional a eso, también dividieron aún más ese grado. Al grado lo dividieron en 60 partes iguales. O sea, cada una de estas partes en otras 60. Esas 60 las vamos a llamar minutos. Y a cada minuto adicional a eso lo dividieron aún más en segundos, tal como hoy conocemos nuestro reloj. Obviamente coincide, pero no es de ahí que nace. Los babilonios no tenían un reloj a la mano para hacerlo. Entonces estamos hablando de que yo puedo representar ahora cualquier ángulo como los griegos lo hacían, pero de una forma más precisa, con la forma sexagesimal. O sea que cuando yo hablo de 45 grados precisos, en realidad yo estoy diciendo 45 grados, y lo vamos a representar siempre con esta bolita aquí en la esquina superior derecha del número, con 0 minutos con 0 segundos. Este es un ángulo exacto, preciso, redondo. Ahora, yo puedo hablar, por ejemplo, de este caso. Si yo tengo 32 grados con 25 minutos y 13 segundos, tengo un ángulo que no es exactamente 32, es un poco mayor a 32, pero ya no es tan usual escribirlos con esta notación. Es más usual escribirlos como decimales. Entonces, ¿cómo puedo escribir este ángulo como un decimal? Yo puedo decir que esto es 32 más, miren que este 25 es en la escala 60, entonces lo vamos a dividir por 60, más este 13, que es 60ava parte de una 60ava parte, o sea, de un minuto. Esto es sobre 3600. O sea, me lo puedo aprender así. Y si yo hago esto en una calculadora, voy a obtener que esto es lo mismo que tener 32.4203. O sea que cuando a mí me den un decimal de esta forma, 32.4203, en realidad me están dando 32 grados con un número n de minutos y un número n de segundos. O sea, yo lo puedo también reescribir así, pero aquí en este video no nos interesa ver cómo puedo pasar de decimal a este sistema en minutos y segundos, pero sí de pronto ver cómo pasarlo de minutos y segundos a decimal. En otro video podemos ampliar un poco más. Aquí nos interesa es entender de dónde nacieron las medidas y en especial qué es un radián. Bueno, entonces aquí tenemos el sistema sexagesimal, que recuerden, parte de dividir primero al ángulo llano en tres partes iguales de 60. A cada una de esas 60 nuevas partes que tenemos aquí, que tratamos de dibujar, lo dividimos en otras 60 partes, y a esas pequeñas 60 partes en otras 60. De ahí nace entonces que sean grados. Los grados serían como una hora. Luego la división del grado en 60 partes iguales van a ser nuestros minutos, y luego la división de esos minutos van a ser los segundos. Este es el sistema sexagesimal que hoy utilizamos en el reloj día a día. Bueno, entonces
Luego, durante la Revolución Francesa, aparece un sistema que asigna al ángulo de 90, o sea, al ángulo recto, que era la medida estándar de los griegos, 100 divisiones iguales. Este sistema no prosperó, de hecho, casi nadie sabe que existe, nadie lo utiliza, entonces no nos interesa verlo, pero solo como dato curioso para aquellos que les gusta leer y saber un poco más, sepan que también se intentó tener en el sistema métrico decimal una medida para los ángulos. Es el sistema sexagesimal quien más ha ganado adeptos junto con el de los radianes o el sistema natural. Ahora, ¿qué es un radian? O sea, ¿cuál es este sistema? ¿En qué consiste este sistema? Entonces, pensemos por un momento, y por eso tenía esta circunferencia previamente hecha aquí. Vamos a deshacernos de esto. En esta circunferencia que tiene un radio R cualquiera, vamos a dibujarlo más o menos así, y este es mi radio R. Ahora pensemos que podemos construir un arco con la misma longitud de R, mírenlo acá. O sea, no es exactamente, porque algunos tienden a confundirlo con una cuerda, no es el arco, o sea, es esta longitud, este pedazo de longitud de la circunferencia. Se parece un poco a la cuerda, pero no es la cuerda, es este pedazo, es el arco, que también mide R. Miremos entonces, esto obviamente de acá hasta acá también va a medir R aquí. Esto que tenemos aquí, este ángulo que tiene como medida el arco R, es lo que se denomina radian. Entonces, un radian no es más que el ángulo cuyo arco es la medida del radio de la circunferencia. Entonces, pensemos por un momento cuál es la medida de toda la circunferencia. Miren, la medida de toda la circunferencia, si este R, recuerden la fórmula de longitud, va a ser igual a 2pi r. O sea que yo voy a tener ¿cuántos radianes en una circunferencia? Miren, yo voy a decir que tengo 2pi radianes. De tal forma que cuando hablemos del ángulo llano, aquí miren, ¿cuántos voy a tener? Si aquí tengo 2pi radianes, voy a tener en el ángulo llano pi radianes, porque es la mitad de la circunferencia. Entonces, recordemos, ¿cuántos grados tengo cuando usamos el sistema sexagesimal? En el sistema sexagesimal teníamos 180 en un llano y 180 en el otro, o sea que vamos a tener 360 grados para la circunferencia. Ahora, ¿cuántos radianes tenemos? Tenemos 2 pi radianes para la circunferencia. Pero si me interesa el ángulo llano, vamos a ponerlo aquí, el llano va a tener 180 grados, que es dividir a 360 entre 2, y dividir a 2 pi radianes va a ser igual a pi radianes. O sea, el llano va a medir pi radianes. Entonces, esta medida de radianes y grados la puedo relacionar. ¿Cómo la puedo relacionar? Yo ya sé que 360 grados es lo mismo o equivale a tener 2 pi radianes. O lo mismo que 180 grados, porque es el llano, equivale a ¿qué? Dividimos ambos lados por 2, vamos a tener a pi radianes. Cualquiera de estas dos igualdades es válida. Es más, si quisiéramos 90 grados también lo podríamos tener dividiendo por 2. 90 grados va a equivaler a pi medios, porque es dividir lo que tenemos aquí, pi medios radianes. O sea que ya tenemos el recto, el llano y la circunferencia completa. Entonces rápidamente repasemos de nuevo el radian. Entonces, si el radian es la longitud del arco, miren, es el ángulo, perdón, que sostiene esta longitud R, ¿cuántos tengo? Si toda esta longitud mide 2pi r, entonces tengo 2pi radianes en una circunferencia. O sea, puedo contar 2 veces pi para encontrar los radianes que tengo. Ahora, 2pi radianes son para una circunferencia, entonces ¿cuántos serán para el ángulo llano? Vamos a dividir al ángulo llano
a la circunferencia entre 2 para tener el ángulo llano, vamos a tener pi radianes. Y de ahí puedo sacar las relaciones que quiera. Si yo tengo muy claro estas relaciones, con una regla de 3 simple puedo cambiar entre radianes y entre grados. Un ejemplo, si yo ya sé que esta relación siempre es cierta, la de 180 es la más utilizada, pero la de 360 es válida y la de 90 también, la de pi medios. Personalmente creo que la mejor es la de 180. Miren, si a mí me dicen 45 grados en el sistema sexagesimal, ¿a cuánto equivale en radianes? Lo que tenemos que hacer es decir, si 180 grados equivalen a pi radianes, entonces 45 grados ¿a cuánto equivalen? Si lo queremos hacer mediante regla de 3. Y de aquí podemos despejar que x es igual a 45 grados por pi radianes sobre 180 grados. Los grados de alguna forma se cancelan y nos queda 45 entre 180. Yo puedo sacar 45A de 45 es 1 y 45A de 180 es 4. Nos queda un cuarto pi radian. Miren, puedo convertir de grados a radianes y viceversa a través del uso de la regla de 3. Pero este video no nos interesa mostrar este tipo de conversiones, lo vamos a mostrar en videos posteriores. Aquí nos interesa es entender el concepto de radian. Recuerden, un radian es el ángulo que sostiene un arco de la longitud, en este caso r de la circunferencia. Si r es 1, entonces aquí vamos a tener de radio 1 este ángulo. ¿Cuántos ángulos hay así? Hay 2pi r ángulos que lo hacen, 2pi radianes es la forma de decirlo. Bueno, entonces, entendido esto, los invito a que veamos un video de cómo convertir ángulos sexagesimales a decimales y de decimales a minutos y segundos, y posteriormente a hacer este tipo de conversiones.